Jesús, ¿alguna vez a ti te tiraron una pedrada del púlpito? O por lo menos sospechaste que estaban Varias, dando una indirecta muy directa, varias me han pegado. varias, Ujú. y llevabas casco, ¿no? No, Bueno, te digo esto porque hace unos cuantos años ya, yo creo como unos 8 años, cuando estaba ahí desde anterior, yo me recuerdo que en ese tiempo Dios estaba tratando conmigo, su espíritu, y estaba impulsándome a estudiar más en las escrituras, ¿no? A profundizar un poquito más y yo estaba muy apasionado por el estudio de la palabra. Además de la Biblia, adicionalmente compré algunos libros muy buenos que todo cristiano debería tener y compré un libro de teología sistemática y pues yo estaba tan apasionado que iba leyendo algo que me apasionaba y había veces que lo copiaba y lo pegaba en mi página de redes sociales y curiosamente, esa semana había posteado algo que me había gustado mucho y estábamos en un servicio de oración y que dicen, esos cristianos que andan estudiando teología y que optan por ese camino en vez de buscar la unción de Dios y básicamente la teología es algo que Dios no quiere, Dios quiere más que estemos llenos de su presencia y todo eso. Al punto a lo que voy es de que curiosamente hoy quiero que toquemos una distorsión que haciendo un análisis del gran catálogo de distorsiones que tenemos en nuestros días hoy en las iglesias evangélicas, creo que esta es una de las que más daño ha hecho a la iglesia. ¿Por qué? Me refiero a la distorsión de la letra mata. ¿Alguna vez la has escuchado? no. Sí. Por lo menos en el ámbito hispano, del cual yo provengo, esta distorsión es algo muy común. Eh, yo me recuerdo que en ese tiempo que Dios estaba tratando conmigo y que me apasionaba por el estudio, yo me ponía a platicar con mis amigos, los compañeros del trabajo que eran cristianos y muchas veces me decían, oye, pero la letra mata. Y ellos básicamente lo que estaban tomando era un pasaje de las Escrituras que se encuentra ya en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6, que dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Básicamente el contenido de esta distorsión es de que el estudio serio de las escrituras, la profundización y la ampliación de estas doctrinas que nosotros tenemos básicamente sugiere que pueden ser dañinas para los creyentes. Y la aseveración es que la letra mata, pero el espíritu da vida. Ahora, normalmente esta distorsión es muy usada en el ámbito carismático. Tú sabes, el énfasis que ellos tienen sobre el espíritu, las experiencias. Entonces ellos decían que un estudio meticuloso de las escrituras, ah, lo que al final de cuentas genera es que mata al espíritu. O sea, básicamente ellos te dicen, un estudio apaga el espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata y ellos tenían su base bíblica. Aquí está, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6. Entonces, ¿cuál es un peligro de este tipo de distorsiones? Tú sabes, tenemos un catálogo amplio de distorsiones y puedes seleccionar la que tú quieras y de hecho en este podcast hemos considerado y hemos estudiado varias distorsiones, pero ¿por qué yo considero esta una distorsión muy peligrosa? Porque esta distorsión intenta hacer un llamado al analfabetismo bíblico y también hace un llamado a la ignorancia que apunta a destruir el fundamento de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Esta distorsión de la letra mata es una perversión diabólica por la cual se busca divorciar a todo creyente del mandato bíblico a escudriñar las escrituras y tristemente lo ha conseguido con muchos. Si tú estudias mucho, apagarás el Espíritu Santo, te pueden decir. Yo no necesito teología, lo único que necesito es la unción. Eh, Hay otra que dice, Jesús nunca enseñó teología, él enseñó servicio.
De hecho, hace unos días se hizo tendencia un video de un pastor diciendo esta distorsión y me vino a la mente donde él dice, Jesús no enseñó teología, Jesús enseñó servicio. Ahora, quiero que consideremos esto y desde ahorita lo mencionamos, que esto es una distorsión. La letra mata, tal como lo presenté ahorita, es como lo presentan muchos, es una distorsión bíblica. ¿Por qué? Porque se está descontextualizando y se está sacando por completo el sentido original que este pasaje nos apunta y ahorita lo vamos a ver. Pero antes de considerar cuál es el significado de este pasaje, quiero que consideremos algunas posibles causas de esta distorsión. En tu punto de vista, ¿cuáles crees que sean unas posibles causas para esta distorsión que encontramos? A primera vista se me hace muy similar como más como una evolución de esta estrategia de separar al creyente de las escrituras y hacerlo creer que esas dos no tienen nada en común. Mayormente esto se ve primero en las iglesias como católicas. Ya sabes que ellos son los que leen las escrituras, casi no te dan a ti por abre tu Biblia, tú ve por ti mismo, no solo fíjate de lo que estén diciendo ahí arriba y es como decir que no tienes suficiente calificación para poder leer tú por tu propia cuenta, tienes que fiarte a lo que esté haciendo el sacerdote. Pero también no hace mucha diferencia en las otras iglesias evangélicas. El problema, como quiera, empieza desde el púlpito. Es solo que se presenta de una diferente manera, es una diferente manifestación. Pero yo asevero que la culpa está empezando desde el púlpito, porque ahí donde lo que sucede es que se intercambia la exposición secuencial de las escrituras Ujú. y se intercambia por sermones temáticos. Entonces, los predicadores, yo creo, en su afán por querer presentar un mensaje que es relevante, un mensaje que la gente puedan ellos aplicar a sus vidas cotidianas de día a día, que puedan ellos relacionar con la gente a su alrededor, que vaya, no son Ujú. casi, de la mayoría del tiempo no son creyentes ellos mismos. Tú vas al trabajo, estás rodeado casi siempre con otros no creyentes. Ujú. A donde quiera que vayas, no, fuera de la iglesia no puedes garantizar que estás rodeado por creyentes, entonces ofrecen un mensaje que se pueda relacionar con un no creyente. Am, y en sí, el pastorado no ha entendido su rol, que eh, es guiar el crecimiento espiritual de su iglesia, más que nada. Entonces, en vez de presentar las escrituras tal cual, como Dios nos las ha entregado, empiezan a buscar otros sentidos dentro de las escrituras. Vemos en 2 Corintios 2:17 que dice, no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Entonces, estos líderes se han convertido en comerciantes de la palabra. Am, lo que dicen las escrituras es solo am, una fuente que ellos pueden usar para poder llenar las bancas de la iglesia, para poder presentar un ánimo a la gente, para poder motivarlos, para poder ayudarlos a tener éxito en sus trabajos, para poder ayudarlos a realizar su propósito, sus sueños. Eso es como ven la palabra, porque eso es el mensaje que la gente quiere oír. La gente no quiere estar oyendo un mensaje que habla sobre el infierno, que am, apunta a los pecados del hombre, que apunta a la misericordia infinita que Dios ofrece. Eso no es lo que quieren escuchar. Entonces, este líder les va a dar lo que ellos sí quieren Ujú. escuchar. Las escrituras en inglés dice ese pasaje que buscarán maestros que les hagan cosquillas en las Ujú. orejas. No sé cómo dice en español. Eso es en inglés. ¿Cómo dicen en español? Sí, algo similar, algo Algo así. similar, que le hagan cosquillas en las orejas. Bueno,
Eso es lo que está buscando la gente. Pero la falta mayor es que ellos comercian la palabra porque no creen en realidad, en el fondo de su ser, que tenga valor. No creen que tiene el valor que ella misma dice que tiene. La toman como algo desechable, que solo es una manera de llegar a su fin que ellos quieren alcanzar. Am, Nosotros sabemos que debemos de ofrecer a nuestras congregaciones una predicación exegética. Es decir, que tenemos que tratar de entender lo que dice el texto. Ujú, Am, ¿Por qué hacemos eso? Porque creemos que el texto fue escrito por Dios mismo y sabemos que Dios, al comunicar esta verdad, tenía una intención y tenía un propósito por la que lo estaba haciendo. Entonces también por eso predicamos expositivamente. No buscamos hacer las escrituras relevantes, que se puedan relacionar con el mundo. Las escrituras ya son eternamente relevantes para aquellos que han creído. Y por último, como dice John Piper, que ya te he dicho antes, y me encanta lo que dijo, porque le preguntaron, ¿por qué predicamos expositivamente? Y este era en una reunión de pastores que le preguntaron, ¿por qué ujú, predicamos expositivamente, exegéticamente? Y la respuesta de él tan simple, porque Dios escribió un libro. ujú, Ponte a pensar eso, el que creó el universo, el que sostuvo los mares en sus manos, escribió un libro ujú. y nos los entregó. ¿Qué más vas a predicar? ¿Por qué vas a tratar de buscar otro sentido dentro de este libro? Ya el sí de que exista y lo tengamos en las manos es un milagro en sí Sí, mismo y lo debemos de presentar tal cual es a los oyentes. sí, claro, ¿no? Y sumando a esto que mencionas, curiosamente tú escuchas comentarios como ah, la interpretación puede tener diferentes sentidos, ¿no? O dicho de otra manera, para mí este pasaje significa esto. Tal vez para ti se te pueda significar algo diferente, pero no es así. O sea, no es esto. Y curiosamente, detrás de la base de esta distorsión de la letra mata, está eso, ¿no? Lo interpretan de esta manera. ¿Por qué? Tristemente nosotros podemos ver, yo por lo menos lo puedo ver, que está esta creciente apatía al estudio bíblico doctrinal. La gente no quiere estudiar doctrina, Jesús. O sea, si tú vas a una librería cristiana, te aseguro que la gente va a llegar hacia los libros de Descubre el campeón que está en ti o Sí. las 500 leyes de esto o iglesia crecimiento donde y la gente no quiere estudiar doctrina, no sé por qué, pero bueno, yo puedo asumir de que está una apatía al estudio bíblico doctrinal y otras muchas razones. Pero volviendo a esta distorsión, o sea, no con ser suficiente la distorsión de la letra mata y la descontextualización de este pasaje, le suman todavía otro más para que como que agarre más fuerza el argumento y es el conocimiento envanece. Mm. Em, y hasta te citan así como que textos, obviamente sacados de contexto, pero por ejemplo, te pueden citar Hechos 26, 24, que dice, mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Entonces, este tipo de personas que abogan por esta distorsión ven este texto y lo conectan rápidamente con la letra mata y, y te pueden llegar a decir, es que tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Y no consideran algo tan simple y obvio como es el contexto inmediato, ¿no? O sea, lo que está antes o lo que está despuesito. En el versículo que sigue, Pablo responde, Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahora, ¿crees tú que el énfasis en el estudio bíblico personal es perjudicial para el creyente? Para nada.
Entonces, siguiendo esta distorsión, te lo hacen ver de esta manera, o sea, mucho saber, mucho conocer, mucho estudiar, puede llegar a ser perjudicial para ti porque al final te vas a terminar envaneciendo. Pero es que realmente cuando nosotros hacemos un estudio serio de quién es Dios y de todo el consejo de Dios, lo que hace es que cada vez nos hace más humildes, porque cada vez nos va matando más y Sí, más así es. y te pone en el lugar que tienes que estar y pone a Dios en el lugar que tiene que estar. Entonces, con esta distorsión hace alusión de que el énfasis en el estudio bíblico es perjudicial para el creyente. Entonces, uno pregunta, ¿entonces la iglesia tiene que quedar ignorante por su bien? Y obviamente la respuesta es de ninguna manera. Entonces, vemos que la distorsión de la letra mata es un llamado a la ignorancia. Quédate así como estás. Simplemente sé consciente de que Dios te ama y punto. No tienes que ir más allá. Entonces, nosotros vemos que esta distorsión es una obra maligna promovida por falsos maestros que desean mantener al pueblo ignorante y fácilmente manipulable para sus propios propósitos oscuros. Si tú tienes a un pueblo ignorante, tú los puedes manipular a tu antojo. Vemos lo que hizo la Iglesia Católica durante muchos años. Entonces, Y sigue haciendo, ¿no? y lo sigue haciendo, Sí. lo sigue haciendo. Aunque nosotros vemos que Roma en su tiempo aseveró, ¿no? De que si les entregábamos las escrituras a todo el pueblo, se podía abrir como una caja de Pandora muchas distorsiones, pero fue un precio a pagar, Ujú. ¿cierto? Porque muchos hemos sido beneficiados de tener la palabra de Dios en nuestras manos, aunque irónicamente, o sea, Roma durante años y años es lo que ha estado haciendo, Ujú. engañar a la gente. Entonces, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Jesús, mencióname, ¿cuál sería el rol del Espíritu Santo con respecto a las Escrituras y el creyente? Considerando de que esta parte que aboga por esta distorsión, dicen que eh, el Espíritu Santo se apaga si tú estudias mucho. Entonces, mencióname, ¿cuál sería el rol del Espíritu Santo con respecto a las Escrituras y el creyente? Bu- El Espíritu Santo tiene bastantes propósitos en la vida de un creyente, ¿no? Y en base al aprendizaje del creyente, del conocimiento, esto es uno de los roles esenciales, ya que es uno de los más inmediatos que se nos es comunicado por nuestro Señor Jesucristo mismo. Ujú, En Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, uno de los roles principales que vemos aquí es que va a ser nuestro maestro sí, y nos va a recordar, nos va a traer a la luz, a memoria, todo lo que Cristo ha dicho. Y vemos, correlamos esto con Hebreos 1, que ujú, nos dice que en el principio Dios habló por medio de profetas, pero ahora en estos últimos días ha hablado por su Hijo ujú, y nos está apuntando a a un punto final, ¿no? Que ujú, en este último tiempo habló por Cristo y colorín colorado, ujú. este cuento se ha acabado. Ya no hay más revelación, ¿no? Lo que está en Ya las no hay más. Dios me habló. No, ya no. Lo que está escrito ya está escrito. Ya no hay nada más que decir. Es definitivo. Entonces, correlamos eso y podemos entender que ya todo lo que ha dicho el Hijo está escrito, está plasmado en las páginas de nuestras Biblias. Entonces, el Espíritu Santo, para poder llevar a cabo este trabajo de recordarnos todo lo que ha dicho el Señor, tiene que usar las Escrituras. No hay otra fuente, tiene que ser basado en la Biblia. Entonces, iluminar las verdades de Dios no es algo que se puede comprender. Ya estamos dentro de la Biblia, tenemos que darnos cuenta que no es algo que vamos a poder comprender
meramente por nuestro intelecto. Aunque sí hay cosas que Dios nos ha dado un cierto grado de intelecto, podemos hacer composiciones, Ujú. deducciones lógicas y entender algunas cosas, pero los conceptos mayores no pueden ser entendidos, discernidos por nuestro intelecto. Es más, las escrituras nos enseñan lo contrario, ¿no? Que las verdades que están contenidas en este libro son locura para Ujú. la mente humana, para aquellos que están pereciendo. En 1 Corintios 2, 12 al 13 dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces tenemos esta aseveración de que va a ser es algo que el Espíritu Santo es necesario que nos ilumine, es necesario que nos apunte a lo que las Escrituras están revelando sobre Cristo. Y esto es todo en servicio a la santificación del creyente, porque tenemos en 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Casi siempre leemos el versículo 16. Por mucho tiempo yo hice esto, leía el 16 y ese era el que me había acordado, pero me faltaba el 17, que es el propósito. Y una vez estaba escuchando un sermón de MacArthur y yo vi que luego dijo el 17 y me quedé con la boca abierta como... Y yo he leído la Biblia, pero Sí. creo que me brinqué ese versículo en toda la Biblia. Ah, las escrituras son esenciales para el desarrollo del creyente y eso es un proceso que es manejado por el Espíritu Santo, porque eso es la santificación que nos transforma a la imagen de Cristo y no hay sustituto para ellas. Como dice MacArthur, Dios santifica, pero no aparte de la obediencia. ¿La obediencia a qué? A la palabra de Dios. ¿A qué más? Ahí es donde están escritos los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, una vida cristiana separada de las escrituras, ¿cómo es posible que alguien pueda guardar algo que no sabe los detalles, que aborda, está dentro de las escrituras? Am, Esto no nos puede venir de una canción, no nos puede venir de una predicación. Am, este no es el propósito de esos instrumentos. Vemos que las alabanzas al Señor tienen su Ujú. propósito, recordarnos a nosotros quién es Dios y darle alabanza por quién es y por lo que ha hecho. Pero el propósito de ellas no es poder instruirnos a toda buena obra para que seamos perfeccionados. No nos va a venir tampoco por hacer buenas obras. Esas son evidencia de que estamos en el Ujú. proceso de santificación, pero no nos santifican ellas mismas. Ujú. Son las escrituras, al exponer nuestras vidas a la luz de las escrituras, que somos transformados. Y no va a ser por guardar la ley que está escrita en ellas, tampoco. Tenemos que entender que la ley, el propósito es para guiarnos a Cristo. Am, entonces ya podemos entender un poco mejor de el rol del Espíritu Santo Ujú. en nuestro caminar. Hace un tiempo, estudiando Introducción al Nuevo Testamento, el profesor empezó el curso con una pregunta y él decía, ¿por qué Dios eligió escribir un libro? ¿Por qué Él eligió comunicarnos tu mensaje por medio de un libro? Y fue una pregunta que yo nunca me había preguntado, ¿no? O sea, básicamente, ¿por qué lo dejó por escrito? O sea, ¿por qué no simplemente comunicación verbal?
tú sabes, tenemos este juego, ¿no? Del teléfono descompuesto, donde se comunica un mensaje y se transmite a la otra persona y a otra persona y a otra persona, y vemos que el mensaje se va ampliando y al final cuando llega la última persona, el mensaje que te dicen Ujú. ya perdió por completo, ¿no? Sí, Por ejemplo, si era el caballo es azul, te menciona eh, en la paleta roja. O sí. sea, pero si nosotros pensamos, ¿por qué por escrito? Bueno, precisamente por medio de un registro, por medio de comunicación escrita tenemos un registro histórico que ha permanecido durante siglos, ¿no? Y es por eso que nosotros podemos estudiar y debemos estudiar las escrituras, porque tenemos un registro histórico que sabemos ahora que Dios lo ha preservado a través de siglos y siglos, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos visto que el Espíritu Santo no es que se desconecte con el estudio de las Escrituras, sino que el Espíritu Santo es quien nos ayuda realmente a comprender las Escrituras. Pero siguiendo la misma distorsión, pudiera llegar a aludirse de que si el estudio profundo y doctrinal es dañino para el creyente o para la iglesia, entonces debería haber algún escrito que prohíba contundentemente el estudio formal y la profundización de las escrituras. Ahora yo te hago la pregunta, en tu estudio de las escrituras, ¿has encontrado una advertencia, un, un, un punto que te señale, hey, cuidado, no estudies tanto porque puede ser perjudicial para ti? ¿Lo has encontrado? No, es más, he encontrado lo opuesto. Olvídate las otras cosas, ponte a estudiar. Cierto, o sea, en las escrituras encontramos lo opuesto, ¿no? Por citar un pasaje, Colosenses 1:9 al 12, dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el fuego y creciendo en la unción, no, creciendo en el conocimiento de Dios. También encontramos en palabras de nuestro Señor Jesús, allá en Juan 5:39, esta aseveración, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, como tú bien aseverabas, o sea, en las escrituras no encontramos una prohibición al estudio profundo, serio, de las escrituras, de la doctrina, sino al contrario, somos invitados, somos llamados seriamente a considerarlo. Entonces nosotros vemos o hemos visto desde este punto que la letra mata, tal cual como la presentan en muchos ámbitos, es una distorsión a las escrituras. Tú ahorita hablabas de que somos llamados cuando nosotros vamos a las escrituras y vemos un texto, eh, la labor de todo estudiante de la Biblia es sacar las verdades que en ese verso están, ¿no? Es lo que tú mencionabas ahorita, exégesis. Sacamos lo que el verso está diciendo. ¿En base a qué? En base al contexto. ¿Qué es el contexto? Todo lo que rodea este pasaje. Muchas veces nos olvidamos de, como te decía ahorita, del contexto inmediato, o sea, lo que está antes, lo que está después. Tenemos el contexto lejano, lo que está más allá, lo que el mismo autor escribió, y después considerarlo en el contexto canónico, o sea, cómo se ubica este pasaje en todo el plan redentor. Y tal vez alguien pudiera decir, pero eso es mucha tarea, yo mejor me pongo a orar y que el Espíritu me ayude. No, no, tenemos que dejar la pereza a un lado y tenemos que tratar de encontrar qué es lo que este pasaje nos quiere decir. Entonces, para este punto, hemos mencionado que es una distorsión. Entonces, veamos qué es lo que significa la letra mata. Para entender el significado profundo de esta frase, es crucial situarla en su contexto histórico y literario. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintio, una comunidad cristiana que se enfrentaba a diversos desafíos, incluyendo divisiones internas,
y la influencia de falsos maestros. En este contexto, Pablo contrasta el antiguo pacto representado por la ley escrita, o lo que nosotros encontramos aquí, la letra, contrastándolo con el nuevo pacto que es mediado por el Espíritu Santo. En este pasaje, en su contexto inmediato, 2 Corintios 3, 1 a 3, unos versos antes de que Pablo diga la letra mata, vemos a Pablo mencionando esto. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Aquí Pablo está haciendo una defensa a su apostolado, a su ministerio, ¿no? Vemos que falsos maestros habían venido a la iglesia y habían venido con cartas de autoridades judías. Entonces Pablo otra vez dice, tengo que recomendarme a nosotros mismos. Y luego él les dice, ustedes son nuestra carta. O sea, si necesito recomendación alguna, ustedes, viendo el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, esta es la carta, dice, escrita en nuestros corazones, conocida, leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Aquí vamos viendo un contraste muy marcado. Tinta, piedra, letra, estamos viendo espíritu, corazón, y eso al haber estudiado el consejo de Dios nos lleva a profecías en el Antiguo Testamento que apuntaban a esta parte de la Biblia. O sea, eso nos lleva inmediatamente a Jeremías 31:33, donde dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, ah, sobre sus corazones las escribiré, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 11:19-20 dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí nosotros podemos ver esta alusión a este nuevo pacto que sería mediado por nuestro Señor Jesucristo. Y Ezequiel 36, 26 y 27 todavía es más contundente. Dice, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Nosotros vemos que la ley que fue recibida bajo el antiguo pacto dada por Moisés fue entregada a un pueblo que era de dura cerviz, que no era capaz de andar en las ordenanzas. Pero vemos ya tan pronto en el Antiguo Testamento unas profecías que apuntaban a un mejor pacto, como nosotros lo vemos, que es mediado por nuestro Señor Jesucristo, en el cual ahora la ley sería puesta en el corazón de aquellas personas que el Espíritu Santo regeneraría, y entonces ellos podrían andar en el Espíritu y andar en los estatutos de Dios y guardar sus ordenanzas. Entonces, teniendo eso en cuenta, es necesario tenerlo porque ahora Pablo empieza a introducir que él es ministro de un nuevo pacto. Volviendo a nuestro texto base, 2 Corintios 3, 4 y 5 dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y Pablo introduce un mejor pacto. Dice el versículo 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da
vida. Entonces, hasta este punto nosotros, una lectura normal y ordinaria de las escrituras te hace pensar, hoy, ¿en qué punto se introdujo que el estudio de las doctrinas es malo y perverso y dañino? No, no hay apunte para ello. O sea, Pablo viene mencionando y haciendo este contraste. La ley fue escrita en tablas, por tinta, pero vendrá un tiempo en que escribiré por medio del Espíritu mi ley en sus corazones, ya no en piedras, sino ahora en sus corazones. Entonces, ¿qué significa la letra mata? Bueno, nosotros vemos que la ley en sí misma no tiene el poder de salvar, y esto lo prueban las escrituras y los hemos visto en episodios anteriores. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago 2:10 también dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces nosotros vemos que la ley no tiene el poder de salvar, y esto lo prueban las escrituras. Más bien la ley revela nuestro pecado y nos condena. ¿Cómo lo hace? Al mostrar la perfección de Dios, la ley expone nuestra incapacidad para alcanzarla por nuestros propios esfuerzos. Nosotros sabemos que a pesar de que la ley nos condena, la ley es buena, santa y perfecta, ¿no? O sea, la ley refleja la santidad de Dios, pero vemos que la ley carece de poder para salvar a las personas. No tiene, simplemente te apunta a un grado de pecaminosidad que Dios detesta, pero no te proporciona ningún medio para salvarnos, excepto que cumple su propósito que la ley siempre tuvo, que fue conducirnos a Cristo. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ah, la letra mata, mis hermanos, este pasaje que nos apunta a que nosotros vemos que en este punto estos judaizantes que se habían introducido en la iglesia y querían volver a atarla y querían llevarlos a caminar este camino que procuraba alcanzar salvación no mediante Cristo, sino mediante el esfuerzo y el desempeño humano, mediante la obediencia a la ley. Nosotros podemos ver que ese camino es un camino imposible de andar, es imposible de caminar. ¿Por qué? Porque la ley simplemente nos condena. Sí, apunta a Cristo, pero también la letra mata es una advertencia para aquellos que quieran caminar a la salvación por medio de la ley. No hay manera. No hay manera de poder alcanzar salvación por medio de la ley. Entonces nosotros vemos que para este punto entendemos que la letra mata no apunta al estudio de las escrituras, sino que apunta a aquellas personas que querían ah, obtener el perdón, ser justificados delante de Dios por medio de la obediencia al antiguo pacto, la ley. Pero nosotros vemos que no es así. Entonces, después de que Pablo dice que la letra mata, dice, pero el Espíritu da vida. Y nosotros vemos aquí la obra de Dios y este plan perfecto. Y para este punto quiero hacer un contraste entre el Sinaí y lo que sucede en Pentecostés. Cuando tú te recuerdas, ahí en la montaña Dios habla y vemos la escena, truenos, relámpagos, y la gente dice, mejor habla tú por nosotros. O sea, que pidieron un mediador y Dios lo aceptó. Entonces sube Moisés y Dios escribe estas leyes que serían dadas al pueblo, pero tan pronto como Dios estaba escribiendo esto, acá abajo tenían una fiesta. Ujú. ¿Qué fue de Moisés? Ya tiene mucho tiempo y están ahí contra Aarón y lo incitan
y lo instan a que les construya una deidad, un dios. Y todos trajeron ahí sus pertenencias y dice, y salió un becerro. De la nada, De la nada, solito. solito Ajá, salió un ajá. becerro. Y Dios dice, mira, ¿qué ha pasado? Baja, porque mira cómo está el pueblo. Y Moisés viene bajando y se escucha el ruido y la algarabía. Y Moisés llega y ve que el pueblo está adorando a un becerro de oro. Y Dios le dijo que eso tenía consecuencias. Ujú. Acababa de ser escrito en la ley de Dios. Y ese día murieron 3,000 personas. La letra mata. Por su parte, si nosotros vemos en Pentecostés, vemos a Pedro que después de ver a Cristo resucitado, su vida cambió y empieza a predicar en el poder del Espíritu Santo y a decirle a esas personas que les tenía miedo, pero él les dice, ustedes mataron a Jesús, ustedes lo crucificaron y comienza a hacerles ver la realidad de lo que había sucedido y entonces le preguntan, ¿qué haremos? Y él les dice, arrepentidos. Y dice que curiosamente, bueno, no curiosamente, sino ese día dice que creyeron, ¿cuántos crees? Ujú. Ya, 3,000, sí. 3,000. Ujú. La letra mata, pero el espíritu da vida, el espíritu vivifica. Y esto es simplemente, y yo les invito a que lo estudien en casa un poquito con mayor profundidad por el tiempo, pero el punto aquí es, mis hermanos, el estudio de las escrituras no es perjudicial para el creyente. O sea, simplemente estudiando, profundizando, es que nosotros podemos comprender esto que Dios ha hecho y simplemente darle gracias. Ah, yo les invito, yo les animo a que tomen con seriedad su estudio de las escrituras. O sea, no es posible que tú seas cristiano de 10, 15 años y que nunca hayas leído la Biblia. O sea, no es posible, no me sea, como decimos. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque así nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces nosotros somos llamados a estudiar la palabra de Dios. ¿Algún apunte que quieras hacer final? Sí, como tú has estado diciendo, el estudio de las escrituras no es opcional, es esencial para la vida de cualquier creyente, porque tenemos imperativos mayores que cortan a través de todas las escrituras, como Deuteronomio 4:2, que dice, ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios, que yo les mando. Entonces, aquí, como hemos estado diciendo, tenemos la obligación de un estudio comprensivo de las escrituras. Y para cualquiera que esté pensando, oh, pues eso era Antiguo Testamento, ¿no? No puedes traerlo a Ujú, tiempos presentes. No, yo no lo tengo que hacer. Dios reanuda este imperativo en Apocalipsis, ¿no? ujú, Ya para cerrar la Biblia vuelve a decir lo mismo. No puedes añadir nada, no puedes remover nada. Am, y puesto está más severo en Apocalipsis, ¿no? Porque te ujú. dice que y las plagas que están escritas en este libro Sí, sí. te sucederán. Entonces, tenemos que saber que esto es algo esencial, no le puedes sacar la vuelta, no hay otra manera de poder am, ser santificados. Las escrituras van a servir un rol primordial en ello, am, porque este estudio está directamente conectado a nuestra aprobación por Dios en segunda de Timoteo 2:15 que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de la verdad. Entonces, para mostrarnos aprobados por Dios, tenemos que manejar estas escrituras Ujú. con precisión. Eso requiere estudiarlas. Al no hacerlo, ¿qué es lo que dice aquí mismo claramente? Vergüenza, serás qué vergüenza, ¿no? Que un creyente no sepa manejar
la palabra que Dios nos ha dado. A veces yo creo que hay unos que sí tienen esa preocupación de que, pues no quiero caer en error, entonces mejor ni le muevo y así no pasa nada, ¿no? No hay falla. Pero la única manera tenemos que saber que podemos crecer en nuestro caminar, que Dios nos manda a hacer eso, es por las Escrituras. No podemos intuir a Dios. No hay forma de poder hacer eso. Que tú puedas sentir qué es lo que Dios, qué es la voluntad de Dios. Sí. No tengo que leer, yo voy a sentir. Aquí siento un calorcito en mí. No, Dios, fíjate, es omnipresente. Que dice, eso nos los enseña el salmista, ¿no? ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Se me subo al monte y estás. Dios es omnipresente, está en todos lados. Y sin embargo, no me puedes decir que lo puedes sentir. Sí. No tenemos un mecanismo en nuestro ser humano para poder sentir a Dios. Y quizás eso ya es otro tema para otro video, ¿no? Otro episodio. Pero ya que sabemos que no podemos intuirlo, tenemos que hacerlo por las Escrituras. Y vaya, para rematar este punto, vemos los que sí han tratado de intuir a Dios. Tenemos ejemplo perfecto en el libro de Jueces, ¿no? Que dice, y la gente vivía como de acuerdo a como ellos mejor pensaban, ¿no? Cada quien vivía como se le daba la gana. Y vemos la consecuencia, generación tras generación, que cae bajo el filo de la espada de sus enemigos, siendo entregadas a sus enemigos. Hasta jueces mismos que caen en orgullo espiritual, porque todos estaban viviendo por su propia inteligencia. Seamos prestos a lo que la palabra nos enseña. Yo solo los quiero dejar con esto. En 1 Corintios 4:6, Pablo les está hablando a la iglesia y que les dice, aprendan en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito. Es algo que tenemos que aprender. ¿Y por qué? Lo tenemos que aprender a través de las Escrituras, porque eso, cuando veamos la soberanía, los atributos, las perfecciones de Dios, eso va a causar que lo amemos más. Y cuando lo amemos más, va a causar que queramos obedecerle más. Y es un ciclo que así pasa. Leemos, amamos, obedecemos. Y así vamos más y más y más. Eso es la santificación. Amén. Y ya simplemente para cerrar, la letra mata no es un llamado a la ignorancia. El conocimiento envanece no a un hijo de Dios, probablemente a un incrédulo, pero no a un creyente. Entonces, en verdad, estudien las Escrituras. Tampoco emprendan este viaje como llaneros solitarios, ¿no? Empréndanlo en sus iglesias, con sus pastores, acérquense a sus pastores, díganles que quieren comenzar un estudio formal de las Escrituras. No necesariamente tienes que ir a un seminario. O sea, es más, ahorita en esta época digital tenemos muchas ventajas. Entonces, considéralo. Ahora termino con esto. Si tú ves en tu iglesia local que hay una apatía por el crecimiento de las Escrituras, si tú ves en tu congregación local que no hay una pasión por profundizar en la palabra de Dios, si tú ves que toman un pasaje y le dan cualquier explicación, bueno, para mí significa esto, ¿verdad? O Dios me dijo que es, ahí no es. O sea, si estás en una iglesia que no tiene estudios bíblicos, ahí no es. O sea, si estás en una iglesia que prioriza experiencia sobre conocimiento, ahí no es. Sino que edifiquemos nuestras vidas en la palabra de Dios.